Soy el doctor Carlos Cuevas Stringlos, director general de IGACEM, y les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a este panel que tenemos en conjunto con Crecer. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a Rosa María, a Lupita y a Marcela. Nuevamente es un placer tenerles por aquí. Y bueno, pues le voy a pedir a Iván Cervantes, por favor, Iván, si puedes pasarnos el video para el día de hoy. Un momento, aquí está ya. Bienvenido a IGACEM, una institución conformada por especialistas en educación y desarrollo empresarial con más de 25 años de experiencia, cuyos valores son el compromiso, la honestidad, la dedicación al alumno, el respeto y la calidad académica, y busca innovar pedagógicamente en la descripción de competencias, manera de trabajar y los productos obtenidos. En IGACEM puedes cursar el nivel medio superior, la licenciatura, maestrías y doctorados. Ofrecemos licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría, Enfermería, Pedagogía y Psicología. Maestrías en Administración de Hospitales, Municipal, de Empresas, Planeación y Gestión. Doctorados en Alta Dirección, Derecho y Educación. Y una gran variedad de diplomados, desde Administración de Hospitales hasta Diplomado en Recursos Humanos. O diplomados enfocados en el sector salud, desde Administración de Hospitales hasta Mercadotecnia Médica. Además, te ofrecemos una gran variedad de cursos para crecer tanto profesional como personalmente. Nuestro valor agregado, la mejora continua y nuestra capacidad profesional. Además, contamos con 25 años como institución y capacitamos a una gran variedad de empresas. Como alumno, debes cuidar las instalaciones y presentar las evaluaciones en tiempo y forma. Recuerda conocer y cumplir con las disposiciones del reglamento, diseñado para que tu vida universitaria sea excelente. Toma en cuenta que todas y cada una de nuestras reglas son para que tú y tus compañeros convivan mejor. Y no olvides realizar todos tus pagos en tiempo y forma. Pero sobre todo, recuerda mantener el buen nombre de nuestra universidad en actividades, concursos e intercambios nacionales e internacionales. Bienvenido a nuestra historia. Incorporados en un inicio en la Universidad Motolínea del Pedregal y en una segunda etapa con la Universidad Aliat. Hoy, incorporado a más de 20 universidades. Contáctanos, será un placer darte la bienvenida. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Muy bien, bueno, pues el día de hoy les quiero recordar que pregunten por nuestra oferta educativa. Tenemos licenciatura en enfermería, licenciatura en trabajo social, maestría en administración de hospitales, doctorado en educación, doctorado en alta dirección. Están por iniciar diplomados de defensa legal para el personal hospitalario. También está por iniciar un diplomado en hemodiálisis y un diplomado en oncología. Y bueno, pues después de este comercial tengo el gusto de dejarles con Rosa María, con Lupita y con Marcela, quienes el día de hoy nos van a hablar de un tema muy interesante por medio de un panel, que es el panel de Superando Obstáculos. Muy bien. Adelante, por favor. Gracias, Carlos, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, con IGACEM, desde Crecer, nosotros participando en este panel, en esta sinergia que hacemos las dos instituciones para sumarnos, para brindar elementos y herramientas para que las personas puedan encontrar respuestas muchas veces a situaciones concretas, a situaciones que atravesamos y que son parte de la vida. Muchas gracias, pues. Podemos empezar. Rosy, creo que no te escuchamos, Rosy, a ver si está apagado tu micrófono, Rosy. No, continúa cerrado, Rosy.
No, sigue cerrado, aún está cerrado, Rosy. Lo vemos con un tachecito. Fíjate donde tienes el icono del micrófono, nada más aplastar para que se pueda desbloquear. ¿Ya, verdad? Listo. Ya. Listo. Ok. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy buenas tardes. Como decía la maestra Lupita, tenemos hoy el gusto de participar en algo maravilloso, ¿no? Nosotros, como seres humanos, siempre pensamos en cómo vivir mejor, cómo tener una vida en la que podamos sentirnos felices, en la que podamos sentirnos satisfechos de cómo lo estamos haciendo. Y también sabemos que hay obstáculos y que a veces esos obstáculos, pues no sabemos cómo enfrentarlos. Podemos leer un tratado de psicología y decimos, sí, se oye muy interesante, pero no me dicen el cómo. Entonces, el objetivo de este panel es que presentemos una idea con estrategias como muy de la vida diaria, muy de la vida cotidiana, para que podamos entender desde qué es lo que nos evita crecer, ¿sí? ¿Qué es lo que nos evita sentirnos bien? ¿Y cómo le podemos hacer? ¿Cómo enfrentamos? ¿No? ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y tenemos como dos posturas que siempre es importante comentar que son complementarias, ¿no? Por un lado, el desarrollo humano, que tiene un objetivo muy importante, cómo sacarle el mejor partido a mi vida, cómo vivir la vida bien, ¿no? Por otro lado, también está otra corriente, ¿no? Que tiene que ver con los valores, ¿no? Que tiene que ver con la logoterapia, ¿no? Y que lo que nos va a ayudar a buscar es el sentido de la vida, ¿para qué vivimos? Entonces, estas dos maneras de ver la vida, ¿no? Y de enfrentarla, vamos a ver cómo se van a ir complementando cuando entendamos que es un obstáculo. A veces pensamos que obstáculos son unas cosas y en realidad vamos a ir aclarando qué para el desarrollo, ¿no? También tenemos el punto de vista de la tanatología, ¿no? La tanatología nos ayuda a vivir la última etapa de nuestra vida con dignidad. A nosotros que podemos estar en el proceso de muerte o a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces es todo el ciclo vital y la idea es esa, cómo enfrento la vida y cómo la mejoro. Ok, entonces por ahí no veo a Marcela. ¿Sí la veo? No la veo. Bueno, ahí está Marce, sí. Ahí Sí, está Rosy. Marce. Ok, muy bien. Bueno. Aquí entonces, estoy, veo que mi icono no está marcado con el nombre, dice solamente tú, pero esa soy yo, Marcela. es que dice Luis Dice Fernán. Luis. Ah, ya, ok. Entonces es que agarró de alguna manera el Gmail, ese nombre. Pero bueno, Ok, ahí estoy. ok. Pues, hola, ya te vi. Bueno, pues la idea es esa, ¿no? Como empezar a preguntarnos, ¿no? La primera pregunta después de esto, podríamos hacerla así. ¿Qué es un obstáculo en la vida? Y me gustaría, Lupita, que nos contestaras y que nos hablaras un poquito de qué es un obstáculo en la vida. Así es, Rosy. Pues mira, yo creo que es una palabra que en cuanto la visualizamos, cada quien cuando la decimos, aparece una imagen probablemente en nuestra mente, ¿no? En este sentido de que las palabras tienen siempre asociadas una imagen, creo que cuando decimos obstáculos aparece, no sé, una piedra, una pared, aparece algo. Yo quisiera explicar que a veces cuando pensamos en un obstáculo, pensamos que es un obstáculo externo. Y podríamos entender como obstáculo todo aquello que de alguna manera sentimos que impide el paso, el flujo de la energía de la vida, el flujo natural de algo que queremos alcanzar hacia una meta o propiamente del ciclo de vida. Y yo querría como compartir con ustedes que a veces pensamos siempre que el obstáculo es algo externo. Yo haría una primera gran división. Hay obstáculos externos, que podríamos llamar incluso crisis, y que ahí también las podríamos volver a dividir
y podríamos hablar de crisis de desarrollo, ¿sí? Estas crisis que solamente son cambios de etapas muchas veces, en las que a lo mejor yo era un joven y ahora decido, por ejemplo, casarme y paso a otra etapa de vida, o soy padre y mis hijos pasan de ser adolescentes a ser adultos y me cuesta, ¿no? Entonces, hay obstáculos que son parte de los desafíos básicos de la vida. Yo lo podría definir así. Hay desafíos básicos de la vida que a veces los consideramos obstáculos. Entonces, esos son unos que están ahí, que son externos y que tendríamos que ver cómo los podemos ir superando. Y por otro lado, creo que hay también estos obstáculos, ¿sí?, internos, mis miedos, mis creencias sobre que yo no puedo, mis enojos, mis resentimientos. Entonces, van a ser los obstáculos todo esto que impida un flujo, que impida un camino, pero pueden ser externos o internos. Y yo tendría que irme dando cuenta hasta dónde he tratado siempre de encontrar el culpable afuera y a lo mejor el responsable soy yo. No digo que no haya muchas veces afuera las circunstancias, un obstáculo en la vida. Real, un obstáculo real, pero que finalmente a veces yo lo he magnificado y me ha ayudado de alguna manera para mal. Ya hablaremos en un ratito sobre cómo nos pueden ayudar el superar las crisis y los obstáculos, el dolor que genera a veces un obstáculo, pero que de alguna manera a veces esta forma en la que yo me acerco y magnifico y encuentro que es afuera, me ayuda malamente a justificar mi no acción en algo que sí podría yo mover o cambiar. ¿Sí? Claro, ¿me escucho? ¿Sí te escuchas? Sí me escucho. Ah, ok. Bueno, justamente también con seguridad hemos encontrado gente que se encuentra ante crisis en la vida, y entonces saca, pero cosas que ni se imaginaba que tenía, ¿no? Y entonces me gustaría que Marcela nos platicara un poquito de esto, porque ¿cómo le podemos hacer para ver que estos obstáculos pueden potencializar nuestro desarrollo humano? ¿Cómo se da esto? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué en algunas personas sucede esto? ¿O se puede dar en todas? ¿O cómo puedo aprovechar este momento de crisis o este parón que a veces yo me puedo dar, o que me puede dar, o que puedo encontrar desde afuera para seguir adelante y para potenciar? Hoy, muchas gracias por la invitación y gracias por poder participar. Está muy padre la pregunta, pero me voy a regresar tantitito, si me lo permites, a la pregunta anterior, solamente porque quiero dar una visión logoterapéutica. Y Okay. Está padrísimo. Una pregunta que todos nos hacemos o que pensamos cuando ves obstáculo es, ¿lo salto? ¿Lo rodeo? O una verdad es, lo transito. Tengo que ir a atravesar ese obstáculo o a veces saltar un umbral para llegar al otro lado, sí puede ser una realidad. Muchas veces ese umbral implica dolor, pero vale la pena. Desde el punto logoterapéutico, de vista logoterapéutico, en la logoterapia hay 3 condiciones internas en el ser humano. Es que somos falibles, es que somos vulnerables y es que somos finitos. Y esos son limitantes en nuestra vida. Eso para Víctor Frank coloca en una posición de triada trágica. Estos 3 elementos los considera como triada trágica cuando nos encontramos como falibles con culpa, porque pues a veces no podemos realizar todo lo que quisiéramos, tenemos esta limitante. Luego nos encontramos vulnerables, capaces de experimentar dolor, o que como seres humanos experimentamos el dolor, y finitos porque también la muerte está delante de nosotros. Y la muerte no solamente como el término de la existencia, sino también en los procesos de cambio, de cierre, en cosas que terminan para que inicien otras. Entonces, dentro de esas crisis es donde podemos encontrar 2 posiciones. Una que va a traer riesgo de deterioro y de involución, o la otra, que es una posibilidad de aprendizaje y de desarrollo, de autotrascendencia.
¿ok? Paradójicamente, un estado vulnerable nos habla de la posibilidad de transformación. De hecho, necesitamos sabernos, cuando somos vulnerables es que somos más fuertes. Cuando nos permitimos ser vulnerables, ahí es donde se rompen los esquemas, como decía Lupita, de creencias, de valores, cuando uno comienza a cuestionarse las posibilidades de construir nuevamente o de actualizar nuestros valores, de una nueva visión de sí mismo, de la vida, y por ende encontramos un nuevo sentido, ¿ok? Entonces, ahora sí, lo que me preguntabas, ¿cómo podemos potenciarnos a través del crecimiento? Creo que porque es como ya lo habíamos comentado antes, si el obstáculo lo ves como a veces como caos o como crisis, desde este término en el vocablo chino encontramos la oportunidad, pero encontramos también el peligro. Entonces, en el peligro vamos a sentir angustia, vamos a seguramente enfrentarnos con pérdida, como decía, desesperación, soledad, que es dolor, y todo eso nos remite, así como hay crisis de, como decía Lupita, de las edades, también hay crisis existencial. Nos cuestiona la existencia, el para qué, por qué, el cómo, el quién soy yo y el qué sentido tiene. Entonces, del otro lado, la oportunidad, sí, va a generar malestar y peligro, pero desde ahí yo puedo empezar a decidir con qué actitudes más saludables voy a enfrentar aquello de una manera propositiva, porque hay una gran cantidad de energía que se va a movilizar en estos tiempos y que desde ahí podemos despertar la voluntad de sentido. La voluntad de sentido es muy importante, la vida siempre tiene un sentido en cualquier circunstancia, y si yo encuentro los elementos para, desde mi ser interior, mover la voluntad para sacar lo mejor de ello, eso es lo que nos va a potenciar. Y bueno, hay personas efectivamente que toman esto como con una gran fuerza y se enfrenta, y hay otras que no. ¿Cómo de qué depende? ¿No? Porque unas personas sí enfrentan, porque unas personas sí toman la oportunidad y porque otras se paran. Creo que tiene que ver mucho con la postura que uno tenga frente a ellas, ¿ok? A veces que es como dices, como los obstáculos mentales que tenemos, actitudes de derrota, a luego hermetismo, este problema solamente lo tengo yo y no me quiero abrir, negación, tendemos mucho a negar, a evadir, nos aislamos, en comunidades como crecemos, pero a veces se nos facilita pues este aislamiento y entonces estamos entrando en una zona de peligro, donde vamos a decrecer. Por el contrario, cuando asumimos, entonces es que empezamos un proceso de elección, de una actitud de apertura, de aprendizaje, de confianza, donde la dignidad, la valentía y el optimismo van a ser elementos básicos. Ese es el punto de partida. Nos colocan en una zona de oportunidad, de desarrollo, de transformación personal. Entonces, la crisis en sí misma no va a garantizar que nosotros vayamos a estar bien, ¿no? Al contrario, puede ser que vayamos en retroceso, si nos llenamos de amargura, de temor, si nos quedamos en una zona de confort, si la rechazamos. Eso sucede mucho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar trascendernos en el sentido. Por ejemplo, ahora que enfrentamos esta crisis global, cuántas sinsentidos había, ¿no? Cuánta pues un poco sin razón de por qué está pasando todo esto. Pero ¿qué fue lo que nos hizo sostenernos? Pues esos valores el valor a la vida, el valor a la familia, nos hizo reconceptualizar incluso nuestras formas de ver, o sea, cuánto, ¿no? Al menos yo creo que muchos de nosotros hoy valoramos la presencia, el contacto físico, la comunidad, y estamos siendo más humildes respecto de eso. Entonces, la postura que una persona adopte es lo que va a hacer la diferencia, porque todos, además, en esto somos comunes, enfrentamos obstáculos. A veces yo creo que porque tú estás aquí, Rosa, y porque veo a Lupita y las conozco y digo, son grandes personas, ellas seguramente tienen la vida más sencilla, ¿no? Pero no, todos enfrentamos obstáculos, y a partir de entender esto, y un poco también yo creo que cuando voy a utilizar una palabra que va a sonar fuerte, pero que yo creo que es factible, en lugar de estarnos peleando y oponiéndonos a ellos, como que si nos amistamos
para entender el significado de por qué estás aquí. ¿Vienes a enseñarme algo? ¿Necesitas algo de mí? Porque así es la vida. A veces la vida no se pone para que en esta pregunta donde nosotros decimos por qué y para qué, sino que a veces debíamos de guardar silencio porque la vida nos está preguntando para ver cómo respondemos. Y los obstáculos son una buena pregunta de la vida para nosotros. Así es. Y bueno, en este sentido, como dices, todo mundo estamos en permanente movimiento y a veces, como nos decía Lupita, hay estos obstáculos externos, como esta situación que estamos viviendo hoy a nivel global, pero en donde la forma en cómo se pone en juego lo interno es como lo vamos a enfrentar, ¿no? Todos podemos tener situaciones muy difíciles enfrente, pero precisamente la diferencia es cómo les doy la cara, ¿no? Y entonces podríamos empezar a hablar de algunas estrategias para enfrentarlo, ¿no? Y Lupita, aquí, ¿cuáles serían algunas de estas estrategias, ¿no? En donde se pone en juego esa parte interior de la que nos habla Marcela. Así es, Rosy. Y esto que nos dice Marce tiene mucha razón. Y creo que en términos también de desarrollo humano, tomando un poco lo que ella dice desde la visión de Víctor Frank, también desde el desarrollo humano podemos tener esta claridad y trabajamos siempre desde el desarrollo humano en hacerme responsable de qué hago yo con lo que me pasa. Y ahí encontramos frases como alguna que compartí en alguna conferencia que nos invitó IGACEM hace algún tiempo, de Martín Villanueva Reinbeck, que dice, el capitán del barco no es el responsable de la tormenta, pero sí es responsable de lo que hace con su barco en la tormenta. ¿Sí? O sea, yo no soy responsable de los obstáculos externos que a veces suceden, pero sí me invitan a encontrar lo que yo quiero hacer con esa tormenta. ¿Sí? Esto mismo que decía Marce y esto que tú nos comentas ahorita, Rosy, ¿sí? O sea, cómo yo desde lo interno, desde la visión y desde el potencial y desde las herramientas internas que yo tengo, decido esos obstáculos que son los que son externos, cómo decido abordarlos. Los transito, como decía Marce, les doy la vuelta o los brinco. ¿Qué voy a hacer? Creo que eso nos pone en una posición maravillosa de hacernos responsables de nuestra respuesta, ¿sí? Y creo que cuando una persona se hace responsable y asume que esto que me pasa, probablemente no lo busqué, es doloroso, pero algo, como decía Marce, este obstáculo es una gran pregunta en mi vida. Lo decido tomar como una pregunta, lo decido tomar como voy potencializando, voy desarrollando estrategias y voy desarrollando desde mi interior también como formas de irlas abordando, que eso es una de las cosas que queremos compartir esta tarde con todos ustedes. Y efectivamente, Rosy, creo que una de estas primeras estrategias, así casi como guión, es entender que todos somos diferentes, aun si venimos de la misma familia, de la misma educación, si compartimos la misma escuela, los mismos padres, el mismo nivel socioeconómico, cultural. Cuando un obstáculo empieza a hacer que no me entiendo contigo, que no logro llegar a acuerdos, ¿sí? Si nos hacemos en verdad responsables de que en el fondo lo que yo quiero es que tú seas igual que yo, es que te espejes en mí, que entiendas la vida desde mi mapa mental, que entiendas y que resuelvas como yo resuelvo, voy a estar enfrascado en hacer cada vez ese obstáculo más grande, porque no me voy a mover, porque lo que estoy en el fondo queriendo es controlarte. Y en el fondo lo que estoy queriendo hacer es coger mi gran hilos de titiritero y manejar tu vida para que seas como yo decido que seas. Entonces, cuando yo acepto que el de enfrente es diferente, cuando yo acepto, parece una estrategia muy sencilla, pero la vemos incluso cuando hablamos en términos de diplomados de pareja, de especialidades de pareja y familia. Este tema de aceptar la diferencia del otro nos lleva a empezar a entrar en mí para conectar yo conmigo y desengancharme de ti, desengancharme en esta parte en la que pretendo que tú seas quien yo quiero que seas. Y entonces aprendo a respetar, ¿sí? Y entonces la estrategia se empieza
a modelar todavía y a profundizar todavía mucho más. Y parto de un entendido, tal vez primero mental, que es, entiendo que eres diferente. Con un hijo incluso, entiendo que para ti la vida no tiene estas perspectivas que yo tengo, porque tu historia es tuya y mi historia es mía. Y yo he construido mis interpretaciones de la vida desde mi propia historia, desde esta red que fui haciendo que me hace poner en la mañana mis lentes para ver la vida como la veo. Y mis hijos y mi esposo y mis padres y mis hermanos tienen otros lentes. Y entonces cuando empiezo a decir es diferente, empiezo a asumir que ese obstáculo yo estoy contribuyendo a que se quede ahí cuando me empeño en que tú seas como yo. Y no vas a poder ser, ¿sí? A no ser que te someta. Y si te someta, vuelvo a tener yo otro problema por haber hecho un acto antinatural, que muchos hemos a veces participado consciente o inconscientemente. Pero cada vez que yo controlo, someto y forzo a alguien a que deje de ser él mismo, estoy yendo en contra de un principio amoroso, ¿sí? De respeto a las personas. Entonces, para mí sería una primer estrategia esto de aceptar que los demás son diferentes. Eso nos hace, incluso corporalmente, decir, bueno, es que es diferente. Y entonces tal vez me hago para atrás, me relajo, mi cuerpo me acompaña a relajarme y dejo de estar adelante queriendo controlarte, así como si fuera un jueguito electrónico. Y digo, eres diferente. Pero no un diferente desde yo mi soberbia de, ay, qué pobrecito de ti, eres diferente. No. Diferente desde el respeto, ¿sí? Desde esta claridad. Esa sería una de las primeras que yo consideraría como algo que quiero compartir hoy con todos nuestros participantes y con todos los que nos hacen el favor de estar con nosotros, ¿sí? En verdad, acepten que somos diferentes, sí. Sí, fíjate que eso me hace mucho pensar que a veces cuando vamos a terapia, ¿no? Queremos que el otro cambie y nuestras demandas son, dígame, doctora, ¿cómo hago que cambien mis hijos? ¿Cómo cambiará mi esposo? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Pero justo en el otro. Y este principio que tú nos das de la diferencia es asumir y retomar, pero el control de mi vida, ¿no? Cuando puedo tomar el control de mi vida. Y tengo que entender que en este control, es que es en esta responsabilidad de mi vida, ¿no? Seguramente, pues voy a sentir muchas cosas, ¿no? Voy a sentir frustración, voy a sentir dolor, ¿no? Y de darme cuenta que yo no puedo modificar al otro y que el trabajo tiene que ser a nivel individual. Y bueno, estos obstáculos que producen frustración y dolor seguramente traen algo bueno, ¿no? Algo bueno y me gustaría que Marcela nos comentara cómo puedo yo aprovechar eso, cómo se aprovecha o qué me dan la frustración y el dolor en un proceso de crecimiento. Bueno, la verdad que la frustración y el dolor van a estar ahí cuando enfrentamos obstáculos. Me gusta mucho cuando pensamos en la individualidad de la que hablaban ahorita, la palabra unicidad. Pero bueno, dentro de esta frustración y dolor, lo primero que podemos saber es que tenemos la capacidad para nosotros tener una hábil frustración, encontrar los elementos para que desde aquello que no puedo hacer, sí encuentre rumbos y caminos en lo que sí puedo hacer y ver el dolor como una oportunidad de crecer. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros queremos fugarnos. Hay quien dice que el que no asume, se sume. Entonces, cuando encuentras un obstáculo y buscas fugarte, pues eso se hace más fuerte. Me gusta como lo dice Elizabeth Lucas, dice que la verdadera paz del espíritu nunca se va a encontrar al final de la huida, sino que siempre está en el principio de la aceptación. Cuando aceptamos, esto me está pasando, esto es una realidad, entonces en vez de fugarme, de evadir, ¿qué formas tenemos? En esta sociedad tenemos muchas formas actualmente o desde hace tiempo que cargamos con estas formas, que tenemos mucho ruido.
activismo, estamos llenos de bombardeo de información, entonces no queremos sentir malestar, tenemos consumismo, tenemos diversión, podemos tener exceso de todo lo que tú quieras, en todos nuestros sentidos, y entonces eso, lejos de resolver, va a generar un malestar que se presenta con mayor intensidad. Entonces, haz de cuenta que cada obstáculo viene a decirnos a nosotros, asúmelo, y quizás si trajera otra palabra diría el cambio. Estoy aquí seguramente para forjar carácter, para mostrarte otros aspectos de la vida. Muchos de estos obstáculos nos hacen valorar, nos hacen agradecer, nos hacen más humanos, más sensibles, nos hacen sacar nuestros recursos únicos, nos hacen conectarnos con lo bueno y con lo valioso. Entonces creo que eso es importante como un punto de partida para vencer los obstáculos. Ese dolor tiene que hacernos más empáticos con los otros. Como decía, tiene que convertirnos en seres humanos más humildes. Tenemos que además ser más compasivos, en el sentido de que yo veo la compasión como una forma de amor, con pasión, con amor, con sentido en lo que estamos emprendiendo. Y desde ahí también aprendemos a ser generosos para caminar en comunidad, porque generamos redes de apoyo. La verdad es que no es solos como vamos a salir adelante. Me gusta mucho pensar que estas redes de apoyo que pueden significar la familia, la gente con la que compartes un ideal, el lugar de tu trabajo, nuestra propia comunidad, en colonia o en el lugar donde tú te desarrollas, en las escuelas con tus hijos. Esos son oportunidades también para ir enfrentando los obstáculos, porque si yo logro entender que no soy como el otro, también me abro para aprender lo maravilloso que el otro tiene. Entonces dices, oye, bueno, suena muy bien lo logoterapéutico o lo tanatológico, pero quiero entender también cuál es tu punto de vista. Y todos tenemos una sabiduría, tengas o no los estudios, hay una conciencia que nos vincula con las cosas trascendentes y que nos vincula con los valores en los cuales muchos de nosotros podemos ser comunes, y desde ahí es que podemos aprender los unos en los otros y encontrar soluciones a estos obstáculos que se generan. Sí, indudablemente, y como lo mencionabas al principio, estamos en este pleno siglo XXI con una facilidad de comunicación como nunca durante la historia del desarrollo de la humanidad. Y es la etapa en donde hay más registro de soledad y de desolación, ¿no? Y también los índices de depresión, a pesar de que hay una serie de estrategias, conéctese usted al celular, conéctese usted a la televisión y todos vamos a ser felices, y los índices de depresión han crecido. Y los índices de depresión en adolescentes y en niños se empiezan a dar, ¿no? Olvidándonos de esto tan importante como es el grupo, la compasión, ¿no? Y definitivamente yo creo que nos lleva a entender que hay que asumir estos sentimientos, y que de asumir mis sentimientos es una de las estrategias que nos plantea el desarrollo humano, y que sería padrísimo, Lupita, que nos comentaras cómo podemos ir entretejiendo en un mundo en donde evita el contacto consigo mismo, qué importancia le podemos dar a asumir los sentimientos, es decir, no le tengas miedo, ¿no? Así Vamos a ver es. qué traen, como dice Marce, ¿no? ¿Qué información nos dan? Exactamente, cada sentimiento, y creo que al mismo tiempo vivimos en una etapa en la que hay tantas personas que han investigado desde la psicología sobre temas tan importantes como la inteligencia emocional, como el manejo y la autorregulación de las emociones, que efectivamente le hemos dado, y hoy tenemos como la posibilidad de hablar de emociones muchas veces de una manera un poco más clara, más cercana. Hoy encontramos que en muchos programas educativos a temprana edad a los niños les permiten, les ayudan o les facilitan que vayan aprendiendo a ponerle nombre a lo que sienten, que vayan aprendiendo a contactar esto que tú estás diciendo ahorita, Rosy, ¿sí? O sea, ¿cómo le hago para contactar?
¿sí? ¿Cómo hago para no estar en esa soledad que me puede llevar a esta depresión, que me puede llevar a este desánimo por la vida? ¿Sí? Creo que esta posibilidad de contactar mis sentimientos, de preguntarme qué estoy sintiendo, creo que este diálogo que podemos hacer interior muchas veces, ¿sí? Como una estrategia de saber que en el diálogo que hago conmigo estoy hablando y me estoy dando posibilidades de superar un obstáculo. Porque en la medida que yo a algo que veo como un obstáculo empiezo a ver de qué emoción está rodeado, porque a lo mejor el obstáculo es, vamos a ponerlo en un ejemplo, considero que una persona es un obstáculo en mi vida, y si yo me hago responsable de qué lleno o con qué envuelvo, con qué papel emocional envuelvo esa persona, y me hago responsable de que ese sentimiento es mío, el sentimiento lo tengo yo, el sentimiento como si fuera yo una vasija está dentro de mí, no está dentro de la persona, del otro, está dentro de mí, y me hago responsable de que eso que siento soy yo, ¿sí? Eso que siento es una expresión de lo que yo tengo, de quién soy yo, y y una expresión de cómo estoy yo adentro. Y entonces le pongo nombre y asumo, ¿sí? Que ese obstáculo de allá afuera a mí me genera ira, o me genera resentimiento, o me genera tristeza, ¿sí? Pero entonces veo que no es eso lo que es la tristeza, soy yo cómo lo percibo, cómo yo me puedo hacer responsable de que, por eso hasta en la comunicación, que hace rato también lo hablaba Marce de la palabra comunicación y lo decías tú, cómo para tener una sana comunicación yo puedo empezar a plantear diferente incluso mis frases, y no digo tú me pones triste, sino cuando tú dices esto yo me pongo triste, porque el que siente soy yo. Entonces me asumo, contacto mi sentimiento y empiezo a estar conmigo. Y en la medida que aprendo a estar conmigo, abordo no solo la estrategia de hacerme dueño de mis sentimientos para superar y para aprender a manejar los obstáculos, sino que también puedo moverme y hacerme responsable de un cambio de actitud, que esa sería otra estrategia importante, el cambio de actitud, ¿sí? A veces podemos darnos cuenta que hubo una realidad que no cambió, pero yo cambié de actitud frente a esa realidad y hoy estoy mejor. Y a eso que llamé obstáculo, hoy lo llamé oportunidad, como decía Marce hace un momento. Y a eso que llamé obstáculo me pregunté, ¿de qué me quieres hablar? ¿Qué lección tengo que aprender? ¿Cuáles son mis lecciones pendientes de vida? Yo los invitaría en verdad a que cuando nos vamos encontrando con estos obstáculos, retomando lo que dice Marce y tomando elementos también de desarrollo humano, nos preguntemos en verdad, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está cuestionando de mí y de la vida este obstáculo? Y hacerme responsable de que yo decido con qué actitud lo abordo, con actitud derrotista, con actitud de que aprendo, con actitud de transito mi proceso para salir de aquí. Y entonces para transitarlo acepto que voy transitando por diferentes sentimientos, ¿sí? Como cuando transitamos un proceso de duelo, un proceso de pérdida, que vamos por etapas, y Marce lo puede explicar muy bien como tanatóloga, pero sabemos que son etapas y me permito contactar los sentimientos. Y cuando los contacto soy más humano, soy más yo, y tengo muchas más posibilidades de hacerme responsable que ante tal obstáculo yo me siento de tal manera. Le pongo nombre, lo observo y me pregunto alternativas y decido cómo quiero enfrentar esto, ¿sí? Desde el derrotismo, desde el negativismo, desde el pesimismo, o desde la posibilidad resiliente que tengo en mi interior de salir adelante, ¿sí? Entonces yo combinaría estos dos, el cambio de actitud con el hacerme responsable de cuáles son mis sentimientos y contactarlos. No, Oye, definitivamente. Rosy, Sí. déjame decir algo.
porque creo que va muy hilado con esto, y es la clarificación. Cuando estás encontrando cuáles son esos sentimientos, clarificar es muy bueno. Y hay una herramienta que utilizamos que se llama diálogo socrático, no te preocupes mucho de ella, pero es que hacerte preguntas, porque nosotros funcionamos a través de las preguntas. Entonces, esto que decía Lupita, para clarificar, ¿qué nombre le pones a tu obstáculo? ¿Cómo llegó aquí? ¿O cómo llegaste tú a él? Porque a veces los obstáculos llegan, pero a veces uno va caminando y es señal de que avanza cuando se encuentra con los obstáculos. ¿Qué va a implicar en las distintas áreas de tu vida? Porque hay obstáculos que vienen y se paran en un área, pero les está dando como la luz por detrás y entonces hacen como esta sombra gigante donde piensas que te va a impactar en todas las áreas de tu vida. Entonces, cuando lo puedes ir delimitando, es más fácil. ¿Qué consideras, como dice Lupita, que te toca aprender? Y luego, ¿estás dispuesto a aprenderlo dentro de esta libertad, responsabilidad? ¿Con qué recursos cuentas para enfrentarlo? A veces no nos damos cuenta que tenemos un arsenal en el espíritu de recursos para poder enfrentarnos. ¿Qué posibles ganancias va a haber de esto? Casi todo, una que todos quisiéramos es que vamos a crecer, es que vamos a tener mayor experiencia, es que vamos a forjar carácter. Eso sería muy bueno. ¿Qué cualidades has desarrollado a partir de otras crisis? Nuestras experiencias pasadas nos dan información. ¿Cómo lo lograste antes? Estos cuestionamientos nos van a guiar para salir de la confusión y empezar a pararnos en la libertad, responsabilidad. ¿Sabes? Cuando una persona clarifica, pasa algo muy bueno. Ya le puedes poner nombre y entonces también lo podrás delimitar y te puedes dar cuenta que eso tiene un espacio, un lugar y que puede tener un sentido. Y baja entonces toda la ansiedad que tenías tan elevada al tope a veces y ya puedes empezar a decir, ok, esto es algo que está ahí, pero no es el todo, tiene un tiempo y no vino aquí para derrotarme o para destruirme. Soy más que ese obstáculo y voy a encontrar los caminos. Creo que eso comienza a dar mucha paz. A ver, un ejemplo muy sencillo, me gusta una persona que estaba atravesando por depresión, y haces cuando te dicen ese, y depresión clínica y medicación y así, y entonces ella pudo decir, ok, hoy estoy en depresión, pero separar esta circunstancia de mí, o sea, es una conducta o una parte de mí, no es el todo, es temporal, no voy a estar siempre ahí, entonces ahora lo estoy atravesando, no te preocupes, o sea, como era el reflejo para otra persona, o sea, para sí misma había decidido que eso iba a tener una solución, que era algo que no era el todo de ella, y que entonces, que por algo había llegado, y entonces escuchar de por qué estás aquí, para qué estás aquí, qué quieres de mí, que en lugar de evadirlo, entonces empezar a darle como muchos más elementos de paz, y desde ahí es que empezamos a escuchar. Cuando estamos en el caos hay demasiado ruido, y el ruido nos va a impedir escuchar nuestra voz interior, y la voz interior tiene algo bien lindo, que es la conciencia, y la conciencia nos conecta con sentido y trascendencia. Desde ahí podamos dar respuestas mucho más fuertes y eficaces a los obstáculos. Así es, definitivamente esto que nos dicen nos lleva a una de las cualidades más maravillosas del ser humano. Yo puedo reflexionar, ¿no? Yo puedo encontrar mi locus de control. Yo puedo encontrar desde dónde puedo hacer algo por lo que me está pasando, ¿no? Que esa es definitivamente la invitación que ustedes nos están haciendo, ¿no? Y bueno, algo de las estrategias que nos planteaba también Lupita es no jugar el juego, ¿no? De buscar consejos, ¿no? Porque está en el exterior, ¿no? Entonces vamos yéndonos a esta parte interna y sería muy, muy padre que nos comentaras cómo no irnos con estos reflejos, cómo terminar de asumir esta conciencia y decir, soy yo. Claro, claro. Yo creo que eso evidentemente en primer lugar nos vuelve más dueños de nuestra vida, ¿no? Entonces, la estrategia en concreto así es como tú le estabas planteando. No buscar consejo de alguien que en el fondo estoy buscando que me diga lo que quiero, porque
Si somos muy honestos, cuando estoy buscando y digo, ¿a quién le pregunto? Le pregunto a este amigo, le pregunto al que se está divorciando, le pregunto al sacerdote, le pregunto a mi tío. Estoy buscando el que ya sé que me va a decir, pero estoy tratando de poner afuera la responsabilidad de la decisión. Entonces, una forma de resolver y de superar un obstáculo es no andar buscando afuera esas soluciones, hacerme responsable que incluso cuando hago este juego de le pregunto a otro, lo que estoy haciendo es buscar que alguien coincida con lo que yo estoy esperando resolver, ¿sí? Y darme cuenta que está todo ese bagaje interior adentro de mí con la respuesta que ya está. Hace rato decía Marce, y yo coincido con ella, no necesitamos ser psicólogos, no necesitamos ser doctores en pedagogía, en psicología, ¿sí? Para saber las respuestas de nuestra vida. Las respuestas de nuestra vida es esta sabiduría interna que tenemos todos. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, cuando dirigía yo una maestría en una universidad privada de desarrollo humano, invitamos a una exponente del desarrollo humano en el área de la educación, y ella nos decía que siempre empezaba todas sus conferencias diciendo, nadie sabe más de ti que tú mismo, ¿sí? Ni el mejor psicólogo, ni el mejor nadie, ¿sí? Es esto de contactar conmigo y encontrar mis respuestas, mi sabiduría, darme cuenta que yo sé mucho porque sé de mí, porque puedo trabajar en saber quién soy, en ponerle nombre a quién soy, en ponerle nombre a mis habilidades, a mis herramientas, en ponerle nombre a mi dolor, en ponerle nombre a todo esto que he transitado y a decidir cómo lo vivo y a decidir cómo lo trasciendo, ¿sí? Entonces, creo que ahí está esta estrategia como muy de, tengo un obstáculo y de entrada es, voy a ir a preguntarle a una amiga, me voy a ir a preguntar, no, pregúntate a ti, porque tú ya sabes qué es lo que está bien. Y tan es así que creo que Rosy y Marce, que están aquí, que son terapeutas también, sabemos y encontramos que muchas veces cuando alguien va a terapia a confirmar contigo algo, en el fondo ya sabía eso esa respuesta ya la tenía dentro. A lo mejor solamente hicimos las preguntas pertinentes para que resolviera y para que encontrara su propia respuesta. Pero hay que confiar en que en el interior tenemos la respuesta para las preguntas, para los problemas y para trascender los obstáculos. Tenemos mucha más fuerza de la que nos imaginamos, ¿sí? Mucha más fuerza, muchas más habilidades, ahí están. Y efectivamente, como decía Marce, si yo ante un obstáculo me pregunto, ¿qué me vienes a decir de la vida? Voy a encontrar adentro la respuesta de qué me viene a decir, qué tengo que aprender, ¿sí? Y entonces me vuelvo a ser responsable de mí mismo. Me vuelvo a ser dueño de mi vida y creo que lo mejor que nos puede pasar es darnos cuenta y hacer conciencia que somos dueños de nuestra vida, porque eso habla de la capacidad de hacer conciencia que tengo y que desde ahí puedo echar a andar incluso otra estrategia que es poner en marcha la energía interior. A veces estamos con una energía baja y nos quedamos ahí. Y tenemos que preguntarnos, hace rato decía Marce, ¿qué aprendí de otras crisis? ¿Qué aprendí de otros obstáculos? ¿Qué aprendí? Si yo entro otra vez en mí y me pregunto qué he ido aprendiendo, voy a ir encontrando esa energía y voy a ir encontrando la forma que me va a llevar a aprender, a salir y a trascender el obstáculo que ahora me plantea la vida. O a darme cuenta que el obstáculo soy yo. ¿Qué tanto? Y los invito a que se pregunten esto con mucha honestidad. ¿Qué tanto en mi vida soy parte del problema o qué tanto soy parte de la solución? ¿Sí? ¿Qué tanto en mi vocabulario estoy buscando soluciones o vengo a platicarte mis problemas? ¿Sí? Porque una estrategia entonces será ¿qué quiero yo en la vida? ¿Sí? ¿Vivir emproblemado o quiero aprender a buscar soluciones? ¿Sí? Creo que sí. Lupita, déjame decir, me encanta cuando estás hablando de esto porque una herramienta es el autoconocimiento y a veces, ¿qué me vienes a enseñar de la vida? Pero ¿qué me vienes a enseñar de mí? ¿No? Cuando un hombre quiere descubrirse, en realidad se mide a través de los obstáculos.
es el espejo donde tú puedes saber, porque ahí va a salir verdaderamente quién eres tú. Yo digo que soy una mujer apacible hasta que no viene el obstáculo, ¿no? Y entonces brota de mí, las máscaras ahí ya no sirven. Se te caen todas las caretas que tenía. Si pensaba, soy una mujer valiente, pero viene el obstáculo y me lleno del temor, ¿no? O soy una mujer que he aprendido a perdonar y apacible también, ¿no? Entonces cuando viene el obstáculo me sale todo el fuego así del enojo, de amargura, y el autoconocimiento va a ser una muy buena herramienta que podemos tener en el obstáculo. No funciona como tú dices, estoy súper de acuerdo, los consejos no sirven de nada, a lo mejor porque estamos buscando escuchar lo que nosotros queremos escuchar y porque luego si la solución viene de fuera, cuando el obstáculo no lo vencí de esa manera, pues ya tengo a quien responsabilizar y vuelvo a evadir, tampoco va por ahí. Claro, Pero me claro. encanta de hablar una cosa muy buena. En el hablar podemos tener autodistanciamiento y escucharnos. Cuando yo me escucho, descubro cosas en aquello que estoy diciendo que me ayudan a dar estructura al pensamiento y caer en cuenta de algunas cosas en las que puedo estar, a lo mejor razonando, pero que no había hecho completamente conscientes y que se hacen conscientes a través de la verbalización. Entonces, eso creo que también es algo importante. Así es como tú lo comentas, Marce. Y creo que desde este autoconocimiento siempre será como una gran estrategia y herramienta para solucionar obstáculos. Verme, ¿sí? Yo me acuerdo que yo tenía un profesor que nos decía, y que también Rosy lo conoció, que es Horacio Jaramillo, que nos decía, ¿quieres saber cuál es tu neurosis? ¿En verdad quieres saber cuál es? Pregúntate qué haces en las crisis, ¿sí? ¿Qué haces en una crisis? ¿Lloras, gritas, te desesperas, maldices, golpeas la puerta? ¿Qué haces en una crisis? Entonces, a veces ahí, ese obstáculo me habla de mí, como dice Marce, ¿sí? Entonces, siempre será el obstáculo, pues, esta posibilidad, esta oportunidad para ver qué estoy haciendo yo y para ver quién soy yo, ¿sí? Oye, estas tres cosas que hacemos en las crisis, nos enojamos, ¿no? Luego tememos, uy, qué miedo, ¿no? O nos entristecemos, pero las tres son tan importantes porque me gustaría siempre que del enojo forjáramos el carácter, el coraje, eso es lo que quiero decir, tomar el coraje. Sí. Tiene una energía tan buena el enojo porque es la que nos moviliza. Te tienes que enojar lo suficiente para decir, quítate, o te voy a atravesar, no vas a ser mayor que yo, o para poderte mover de la posición en lugar de ser una víctima, tener proactividad, ser propositivo. Y el miedo es muy bueno también, porque si no te ibas de bruces, ¿no? No temo, ahí voy, ¿no? Y de repente ya no eres un cobarde, sino que te conviertes en un temerario. El miedo te permite detenerte para analizar los escenarios y decir, a ver, aquí, acá, dónde sí puedo, dónde no. Y finalmente la tristeza te permite valorar, y tiene una parte muy buena la tristeza, la creatividad, porque desde ahí puedes contactar con cosas que, bueno, admiramos hasta el cantar de un pajarito, ¿no? Cuando estamos en esa melancolía, pero que sea desde una posición positiva, que pudiéramos tomar todas las emociones, son eso, ni buenas ni malas, pero si tomamos la energía que tiene mayor vida o que nos conecta con la vida, entonces esos se convierten en recursos para nosotros. Entonces, no temerle al enojo, para algo está ahí, a veces lo necesitábamos para movernos. No temerle al miedo, no dejarnos dominar por él. La energía opuesta al miedo justo es el amor, y el amor es el saber que podemos avanzar y trascender con sentido. Si vivimos un dolor o un obstáculo o un problema sin sentido, eso sí está feo, porque finalmente ese sinsentido es lo que nos lleva como a un vacío. Pero si yo a mi dolor le puedo poner un sentido, vamos a suponer, sí, se aumentó el trabajo porque todos nos quedamos dentro de la casa y tuve que traer contención, pero ¿cuál era mi sentido? Pues el sentido del amor, el sentido de la vida, el sentido de la salud, de la familia, del bienestar común. Eso ya le da una razón a mi esfuerzo, a lo que a veces puedo sentir como, entre comillas, sufrimiento, pero que tiene un valor. Y si puedo entender entonces también
que la tristeza me contacta con el valor de la alegría, que la tristeza me hace también como ser creativo, sacar estas cosas de que a veces de ahí desde la tristeza no es donde nace la poesía, los mejores mensajes, porque replanteamos, revaloramos, conectamos, agradecemos, y lo mismo, si puedo desde también esta parte, bueno, pues ya lo había dicho, el enojo, el temor y la tristeza creo que son elementos muy importantes. Gracias. Ay, efectivamente, ¿no? Es esta parte nuevamente que nos propone Marce, que es la parte proactiva, enfrento, y son maneras de enfrentar nuestros sentimientos a eso que le tenemos tanto miedo, ¿no? Y a veces encontramos personas que, como nos decía Lupita, van como viviendo del problema, como regodeándose en el problema, ¿no? Y entonces nos puede llevar a manejar una estrategia en concreto, con esos quejosos, ¿no? Así es, Rosy. Creo que una estrategia concreta para aprender a superar un problema es dejar de quejarme y preguntarme, ¿qué estoy ganando cuando me quejo? Parece que mi ganancia secundaria es quedarme pasivamente, porque si somos muy honestos y nos damos cuenta de qué hacemos cuando nos quejamos, estamos en una actitud de pasividad. Porque quejarse es sentarse a describir cómo el otro hace o cómo la vida me toca, ¿sí? Si yo quiero superar un obstáculo, tengo que dejar de quejarme de ese, tengo que aprender a moverme, tengo que aprender a usar toda la herramienta que tengo, porque quejarse nos deja empantanados. La queja es una forma de estar empantanado y de estar como cogiendo mi problemita y embarrándomelo, sí, todos los días y dándome, sí, que no vaya a ser que hoy me deje de quejar, ¿sí? Entonces, asumo, ¿sí? Si yo hoy pensara que cada vez que me quejo estoy alimentando mi obstáculo, creo que podríamos movernos de ahí y decir, voy a dejar de quejarme porque lo único que hago es estar haciendo el obstáculo más grande, la pared más alta, la piedra más grande, ¿sí? Y entonces decido qué es lo que hay ahí, lo confronto, lo enfrento, ¿sí? Y me doy a la tarea de buscar soluciones. Y muchas veces para buscar soluciones podríamos juntar esta estrategia de no quejarme con lo que se llama hoy psicología positiva, pensamiento positivo, y que también hemos llamado optimismo muchas veces, y que son palabras que se entrecruzan, y que precisamente hace poco, platicando con Rosy sobre psicología positiva, nos hablaba de Seligman, que es un importante psicólogo que inicia todo este movimiento de la psicología de la felicidad, que se llama, de la psicología positiva, y hablamos del optimismo. No de esta parte como tonta, con el perdón de la palabra, de la vida, de, soy optimista y niego. Eso es evadir, eso es minimizar, eso es pulverizar un problema o negar. No, la propuesta no es ninguno de esos, ni negar, ni pulverizar, ni minimizar, ¿sí? Sino ver en esa misma realidad, ese mismo obstáculo que está ahí enfrente, qué hay de oportunidad, como ya lo habíamos dicho, pero empezar a trabajar en el optimismo, ¿sí? A ver, ¿qué tanto yo despierto en la mañana? Pregúntense si cuando despiertan hay una sonrisa en su cara, si hay un buen ánimo, si hay unas ganas de levantarse, o de inmediato aparecen los nubarrones mentales, ¿sí? Como en aquella caricatura que había, no sé, hace 20 años, que salía un señor con su nubecita que lo seguía a todos lados de pesimismo, de todo está mal, ¿sí? ¿Qué tanto soy capaz de generar pensamiento positivo? ¿Qué tanto soy optimista en la vida? ¿Qué tanto en una realidad que puede ser complicada soy capaz también de encontrar que hay luces? Que en esa realidad complicada hay personas también que están mostrándome su solidaridad o su acompañamiento en cualquier obstáculo, ¿sí? Poder tener optimismo, ¿sí? Este optimismo sano que me hace ver en las cosas una realidad completa. Sí hay un problema, sí hay un obstáculo, pero yo soy capaz de ver la parte luminosa también. No de inventarla, de verla, porque en la realidad hay, ¿sí? O incluso en las personas.
Si el obstáculo lo estoy considerando que es una persona, ¿qué tanto en esa persona solamente he visto su parte oscura? ¿No? Ayer, precisamente que estaba yo dando un curso, decía una chica que su hijo tiene una novia y que solo le había visto durante 8 meses a la novia toda la parte que no le gustaba. Y estaba muy preocupada porque decía que era controladora, bla, bla, bla. Y me decía, ahora que vino este fin de semana a vernos, le vi cosas luminosas que no le había visto. Y no es que de pronto ella se volvió luminosa, es que hoy decidí verlo. Es que hoy decidí ver una parte luminosa de esa otra persona. Entonces eso nos vuelve otra vez a sentirnos dueños de nuestra vida y a darnos la posibilidad de aprender, ¿sí?, a ejercitar el pensamiento positivo, el optimismo, a voltear a ver lo que sí hay. De hecho, también dentro de la visión o la corriente del desarrollo humano, hay como una propuesta o algo que decimos que es una mente con rasgos neuróticos tiende a ver lo que no hay. Una mente sana o que tiende a la salud ve lo que sí hay. Con este ejemplo muy conocido del bosque quemado o de se quemó un árbol y yo estoy diciendo que todo el bosque se quemó, porque no soy capaz de ver en la realidad todo lo que sí hay. Una mente sana ve lo que sí hay. Yo puedo en un mismo obstáculo encontrar que ese obstáculo tiene oportunidad, ¿sí? Y yo decido cómo lo abordo. Entonces, integrar como una estrategia concreta para el manejo y para superar obstáculos el pensamiento positivo, el optimismo, este optimismo sano con el cual puedo abordar la vida. No te escuchamos por tu micrófono, está cerrado, Rosy. Está cerrado, ya, sí, eso. Muchas gracias. Sí. Creo que qué maravilla retomar de una manera esperanzadora que sí hay soluciones, ¿no? Y que estas soluciones dependen absolutamente de mí, ¿no? Es que a veces cuando uno dice, no, es que mira, el medio ambiente está terrible, sí, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? Y esa mirada de sí se puede hacer algo es lo que tú nos traes, ¿no? Esa parte optimista, el poder ver lo bueno. Realmente qué esperanzador y esto se aprende, ¿no? Porque esto no es que de un buen día lo voy a empezar a hacer. Esto se va aprendiendo y hay una serie de estrategias en donde yo puedo ir aprendiendo a ver lo hermoso de la vida, ¿no? Y esto nos ayuda la logoterapia, nos ayuda el desarrollo humano a enfocarnos, obviamente, a lo que sí hay. Finalmente, ¿de qué parte sale trasciende un enfermo una situación? De lo que sí tiene, ¿no? De esa parte chiquita saludable, de ahí, ¿no? De ahí construimos. Y esta es la visión que nos trae la psicología humanista, ¿no? La logoterapia. Y bueno, me gustaría preguntar entonces, ¿qué es lo que necesitamos cuando enfrentamos obstáculos? ¿Y qué podemos ofrecerle a alguien que los enfrenta? ¿Qué otras cosas nos puede decir, por ejemplo, la logoterapia? Pues yo creo que sí, cuando enfrentamos obstáculos necesitamos empatía, en muchas ocasiones necesitamos un acompañamiento respetuoso, necesitamos que se mantenga nuestra dignidad, que el respeto de nuestra dignidad y nosotros, el respeto hacia nosotros mismos. Y eso le podemos ofrecer a la otra persona. A veces, si somos codependientes o si somos muy controladores, cuando alguien está enfrentando un obstáculo, ¿qué es lo que quieres? Solucionárselo, darle respuestas, adelantarte, y justo eso es lo que no podemos. Y la gente ni siquiera, muchas veces no es lo que necesita, y lo que estaba buscando. Simplemente necesita una escucha respetuosa, necesita ser considerado, necesita a través de esta escucha, como yo decía, quizás autodistanciamiento, eso es lo que podemos ofrecer. Y voy a retomar un poquito lo que decía Lupita también para decir, si el obstáculo viene a formar en mí o es una posibilidad de formar en mi carácter y me transforma,
tengo que empezar a reconocer una nueva identidad. Y eso está padre, porque a lo mejor ahora puedo hacerlo de esta manera. Si yo digo, hasta aún si no lo he superado, ¿quién soy yo y quién quiero ser? Después de que haya superado este obstáculo, ¿qué voy a decir? No los demás, porque pues, los demás, yo para mí misma, ¿qué me voy a decir de mí misma después de haber superado este obstáculo? Y una parte importante es la orientación a la trascendencia. Y desde esta trascendencia me puedo preguntar, oye, ¿y a quién le puede servir mi experiencia de aprendizaje? Siempre hay alguien que te está viendo. Puedes dejar una semillita en este mundo, una huella transformadora. ¿Puedo aportar algo a través de esta experiencia dolorosa en la forma en la que estoy viviendo? Decíamos el amor. ¿El amor a qué? Pues a una persona, a un ser amado puede ser, pero también es amor a tareas que realizamos, amor a la esperanza, a la vida. A veces tenemos este vínculo con un ser supremo que también nos hace ese amor movernos, un amor a la humanidad, a veces aunque pueda ser doliente, pero que trae un sentido y fortalece y nos hace colocarnos por encima de las circunstancias y vencer esos obstáculos y, como vuelvo a decir, a aportar para otros que también sufren. Nos convertimos, a querer o no, y lo digo con humildad, porque desde ahí es donde puedes ser tú un punto de referencia, un faro de luz para alguien más, un ejemplo. O sea, yo creo que a lo mejor estas personas que se han trascendido y han hecho algo importante con su dolor, no creo que desde el orgullo, desde ahí fue como que lo sacaron, sino que sin proponerse esto, llegaron a ser inspiración. Y esto es importante, porque entonces, en lugar de cerrarme en un pensamiento pesimista, catastrófico, comienzo a encontrar caminos, a construir, a entretejer. No siempre los caminos ya están hechos, pero tú puedes ir abriéndolos desde tu decisión. Así es, sí, y creo que sobre esto que decías también, Marce, creo que cuando uno puede ser empático, cuando uno puede estar desde ahí y no reaccionando de inmediato ante el obstáculo o ante el problema, creo que una estrategia también muy concreta es, así de sencillo, pero concreta y efectiva, es respirar, ¿sí? Esta respiración que me va a dar forma y tiempo para distanciarme. Hace rato hablabas del distanciamiento de alguna manera, para que yo pueda aclarar la mente y con mayor claridad busque las soluciones, busque mi pensamiento creativo, busque mi posición positiva en la vida, ¿sí? Entonces, ante un obstáculo, si yo de inmediato resuelvo, a lo mejor fue impulsivamente y luego me voy a dar cuenta que no era desde ahí. No pude ni siquiera elaborar ni ver. Entonces, a veces tengo que detenerme, tengo que poner mi mano en mi cuerpo y decir, respiro y aclaro mi mente, ¿sí? La respiración siempre va a ser una estrategia poderosa, concreta, para enfrentar, porque me va a permitir poner distancia para ver con claridad el tamaño del obstáculo, cuál es, dónde está, si es dentro, si es fuera, qué quiero hacer con él, ¿sí? Entonces, no olvidemos también esta estrategia concreta de la respiración y que nos lleva también a veces a poder pensar en dividir un problema en partes. Hay problemas que son complejos, porque la vida es compleja, ¿sí? Entonces, hay problemas complejos. Entonces, a lo mejor una estrategia concreta también, estudiada por muchos psicólogos, es, tienes un problema, a ver, divídelo en partes. De cuál sí puedes controlar, cuál no, cuál está bajo tu control, y de esa que está bajo tu control, ¿cómo lo puedes dividir todavía? Porque no somos omnipotentes ni todopoderosos muchas veces para poder de inmediato encontrar la forma del abordaje. Entonces, aprendamos a poner distancia, a respirar, para luego aclarar la mente y para luego utilizar esta otra herramienta que es dividir el problema en partes. Oye, una herramienta más es el sentido del humor.
ese me encanta, la capacidad de reírse de uno mismo, aprender a reírte. En lugar de estar todo rígido y trágico, cada vez sabemos más de la importancia de la risa en nuestra vida, de poder reírnos, de poder ver lo chusco, lo gracioso, nos aligera mucho, disminuye la tensión y eso va a ser también sanador. Creo que recuperar el sentido del humor es un elemento también que tenemos que tener ahí para superar estos obstáculos. Y que definitivamente nos habla como de tocar nuestra parte flexible, ¿no? Esa parte que nos permita encontrar muchas, analizar muchas soluciones, porque a veces decimos, este tipo de cosas no soy capaz, nunca las haría, ¿no? Y cuando me río y cuando flexibilizo, empiezo a ver la realidad desde muchos puntos de vista, ¿no? Y es justamente esto de empezar a aclarar la mente. Definitivamente, cuando estamos enfrentando obstáculos, la parte racional también toma como que tiene su importancia, ¿no? Hemos hablado de las emociones, hemos hablado de los sentimientos y también de esta parte. Mente clara, ¿no? Sí, déjame decir también la fe. Yo creo que es un súper elemento y aquí no se trata de religión, se trata que, así como decimos, cuesta el mismo trabajo ver con optimismo o ver con claridad aquellas cosas que podemos obtener, pero nos gasta mucha energía estar poniendo y centrando toda nuestra vista en aquello que puede ir mal. Entonces, la fe nos hace pensar que sí, que así como hay un anclaje que me gusta mucho a mí, que es de PNL, que dice, es posible, tengo la capacidad y me lo merezco, ¿no? Lo hacemos con nuestras manos y es que es posible que las cosas salgan bien. Tenemos la capacidad y además merecemos que en la vida nos vaya bien, no lo merecemos porque seamos muy buenos, no lo merecemos por eso, es porque la vida también tiene cosas buenas y por gracia dentro de estos valores de creación están dados para nosotros y es solamente abrirnos para creer que ahí están y que nosotros podemos vivirlos. Creo que este es un elemento y uno más que quiero decir, otra herramienta es el valor de la actitud. Es una herramienta interna. Es ante lo que yo no puedo cambiar, porque además no depende de mí, sí puedo tomar una posición de cómo lo voy a vivir. Y ahí lo voy a vivir desde quién soy yo, quién quiero ser, con los elementos que ya conozco de este autoconocimiento o los que voy a descubrir, porque a lo mejor yo pensaba que yo no era, pero ahora sé que sí soy. Entonces me quito las etiquetas, anulo los decretos y empiezo a caminar para construirme. Y esto creo que es maravilloso porque al final, vuelvo a decir, no es solamente algo que te enriquece a ti, sino que trae, ¿sabes qué? Genera atmósferas y eso es lo que necesitamos. Pues sí estamos controlados socialmente, así como decía se me fue el nombre, pero es vigilar y castigar, Foucault. Entonces, de repente dices, pues sí, hay muchas cosas que ya nos condicionan, pero no nos determinan. Entonces, generar una atmósfera de paz, ser pacificadores es tan importante cuando hay obstáculos en lugar de este pesimismo, de este temor, de este desasosiego, de este descontrol. Generar atmósferas propositivas, atmósferas de unidad, atmósferas de gratitud. Yo sí creo que van a ser importantes para superar todos estos obstáculos. Así es. Moisés Jesús, tú quieres preguntarnos algo. Adelante. Bueno, más que nada que la verdad me gustaba mucho la explicación que estaban dando las compañeritas, porque la verdad a mí me sucede en cuestión a mis trabajos, porque, por ejemplo, mucha gente luego me pregunta, me dice que por qué yo nunca estoy enojado, porque yo nunca estoy molesto. Les digo que nunca hay que comparar, nunca hay que, llevarlo de que tenemos personalmente al hogar, al trabajo, a la calle. ¿Por qué? Porque la verdad uno demuestra luego la mala impresión a una persona, ¿no?
una señora grande la vez pasada me dice, oiga, dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí, claro que sí, le digo, lo que usted pueda, la duda que usted tenga, le digo, yo con gusto se la voy a contestar. Me dice, es que usted siempre está muy alegre, siempre está sonriendo, dice, nos saluda a todos. Dice, ¿por qué? Dice, ¿usted no tiene problemas en su casa? Le digo, claro, le digo, sí tengo problemas en mi casa, le digo, pero la verdad no hay que comparar la casa con el trabajo, con la persona de uno. Digo, ahora sí que la verdad, la actitud que tenga uno es la forma en que a uno lo saludan o lo ven. Digo, bueno, yo la verdad pues tengo otra actividad, soy policía. Y la verdad me da mucho gusto que la gente me sonríe y me salude. Lo cual, la verdad, para que alguna persona vea a un policía con buena cara es muy difícil, muy difícil. Mas, sin embargo, pues a mí me agrada mucha gente que me saluda y se va sonriendo al voltearme a ver. Y ahorita la verdad me gustó mucho la compañita que estaba diciendo que pues hay que tener mucha buena actitud en todas partes, ¿no? Por eso. Oiga, qué buen comentario, porque ¿sabe qué? A veces el obstáculo está en un lugar y está fijo, pero nosotros nos movemos y le decimos al obstáculo, vente conmigo. Estamos tan centrados en él que no creemos que el obstáculo se delimita, está posicionado en un lugar y no invade todo nuestro entorno. Pero nosotros lo cargamos, entonces ahí andamos como pípila con lápida del obstáculo, que está en otro ambiente, pero contamina todo alrededor porque cuando lo vimos de esta manera, pues no podemos, como dices, diseccionar el problema, ¿no? Irlo poniendo donde está. Sí, no, y la verdad, una cosa, estaba, por ejemplo, como en mi servicio, la verdad, mis oficiales, la verdad, a mí me da mucho gusto porque siempre me ven sonriendo y, o sea, pues te llena de mucha alegría, te llena de mucha alegría y la verdad le echas muchas ganas al trabajo. Lamentablemente, pues, nosotros, como decimos, trayendo el uniforme nos exponemos diario, diario y a todas horas. Pero créame que la verdad, aun cuando uno llega a un problema, las mismas personas que están molestas o que están pues enfadadas con ciertas personas, al vernos, la verdad reaccionan de buena forma positiva. Y la verdad, sin molestarse ni alzar la voz, nos hacen más caso, nos hacen más caso y la verdad pues, es muy, muy bonito que la gente pues te tome en cuenta. Don Pero sí, la Moisés, verdad. muchas gracias por decirnos, porque otro elemento muy bueno es, para vencer el obstáculo, rompe los paradigmas. ¿Por qué tenemos que pensar que todos los policías son peligrosos o corruptos o vienen a molestarnos cuando podemos también encontrar en esta labor tantas cosas importantes para nuestra sociedad que debemos agradecer, pero necesitamos romper el paradigma para poder ver lo bueno? Sí, Así es, yo coincido con lo que dice Marce, sí, qué bueno y que podamos tener la mente abierta y yo agradezco mucho tu comentario, porque creo que es un testimonio de que cuando estamos en una actitud positiva, con optimismo, con pensamiento positivo, sabemos que eso se contagia, las emociones se contagian, ¿sí? Si vamos a un lugar donde todos están enojados, de pronto también ya estamos enojados. Y si tú puedes hacer esto, y qué bueno que lo sigas haciendo, pues vas a contagiar y vas a llenar el ambiente en donde tú estás de esa buena visión de la vida, ¿sí? Qué bueno, y gracias por compartirlo. Siempre una sonrisa, como dices, inmediatamente contagia. Qué bueno. Así es, Muy así es. bien. No sé si hay algún otro comentario o pregunta, Rosy, yo no los... No los veo. No. No, la verdad, nada más quería, pues la verdad, explicarles bueno, esa anécdota o otra cosa que tengo personal. Pero sí, nada más, gracias. Si hay más preguntas, ahorita las voy a comenzar a formular. Han Gracias, escrito Carlos. algunas preguntas. La primera de ellas dice, ¿se puede tomar como un obstáculo externo buscar preguntar la respuesta en otra persona? Yo les diría, porque yo tomé un poco esa estrategia, creo que es un obstáculo interno,
mi necesidad de preguntar o de tratar de encontrar afuera esa respuesta habla un poco tal vez de mi inseguridad o de cómo me escondo un poquito atrás del otro porque ya sé lo que quiero que me digan. Solo quiero encontrar que alguien, y a lo mejor le estoy dando hasta una autoridad que no tendría para no encontrar la mía, ¿sí? En ese sentido lo veo yo así. Acaba siendo un obstáculo interno porque yo soy quien estoy buscando afuera lo que yo ya sé que adentro tengo como respuesta. También están preguntando qué estrategias podemos implementar para superar los obstáculos internos. Bueno, puedo contestar yo ahorita si Marce o Rosy quieren compartir alguna otra respuesta. Creo que una, y que Marce precisamente la comentó, precisamente es el autoconocimiento. Para mí sería como la primer gran estrategia, para yo poder asumir hasta dónde yo, ¿sí? Son mis miedos y después saber que les pongo nombre y preguntarme cómo los puedo manejar, ¿sí? Son internos, entonces, ¿qué voy a hacer con mis miedos? ¿Voy a permitir que sean los que determinen mi vida? ¿O voy, por ejemplo, hablando pues del miedo, a aprender a caminar con ellos, por decirlo así? Abrazo mi miedo y camino por la vida, ¿sí? Entonces es voltear a verme, conocerme, ponerles nombre y enfrentarlos. Enfrentarlos y después preguntarme con cuántas alternativas tengo para solucionar esos. ¿Sí? Es un poco, si pensamos en la metáfora de alcanzar la cima de una montaña, a lo mejor digo, es que nunca he podido con mis miedos y siempre he hecho lo mismo. A lo mejor has subido por el lado luminoso, por el lado A de la montaña. A lo mejor tienes que subir por otro lado y llegas igual a la cima. Preguntarme de qué otras maneras puedo aprender a caminar en la vida y a resolver mis miedos. O de qué otras maneras, preguntármelo en plural para que mi mente desarrolle estrategias, ¿sí? ¿Puedo yo manejar mi ira? ¿Qué tiene que ver esta ira? ¿De dónde sale? Este autoconocimiento, ¿sí? Finalmente. Bien. La flexibilidad también, Lupita, o sea, cuando nosotros ya tenemos un pensamiento muy rígido de nosotros mismos o nos encontramos con estos obstáculos internos, mientras que no decíamos como cuáles pueden ser, a veces puede ser la falta de perdón, el orgullo, no, yo no voy a hacer eso, la baja autoestima, seré capaz, la falta de asumir responsabilidad, le corresponde a alguien más, la victimez, a mí siempre, ¿no? Entonces, cuando empiezo con ese autoconocimiento y entonces asumo una posición ante ello mucho más flexible que me empieza como a cambiar, a transformar las ideas y a abrirme a nuevas realidades, eso va a ayudar a vencer estos obstáculos internos que tenemos. El vernos pues a través de un espejo. Así es. Y yo le sumaría todavía, si le quiero hacer otra estrategia a esto, ya que hice todo esto que mencioné yo y que luego complementó Marce, puedo después, cuando me vea haciendo eso que siempre repito, hasta reírme un poquito de mí, decir, no puede ser, ahí estoy otra vez explotando, ahí estoy otra vez siendo impulsivo, ahí estoy otra vez con mi locura de ponerme mal ante esto, ahí estoy otra vez de celosa, ¿sí? Reírme un poco en ese sentido, no para minimizar el problema, pero para verme y para asumir que ahí estoy y para bajar el estrés y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Ahora me puedo mover y puedo cambiar mi actitud. Sería con lo que podríamos, esta pregunta, irle dando todo ese camino, ¿no? Y decido cambiar de actitud. Hay cosas a que mí nos me gustaría, exponen, perdón, hay cosas que nos exponen a nuestra vulnerabilidad cuando pensamos en los obstáculos internos. Entonces nos creemos más fuertes y a partir de una posición rígida, de orgullo, de juicio, de no me voy a mover, a mí nunca más, o sea, hasta amenazamos antes de, por el temor que tenemos, justo desde ahí no vamos a avanzar. Necesitamos permitirnos, sabernos, como decía al principio en esta tirada trágica, vulnerables, falibles y finitos,
porque cuando yo estoy ahí, entonces es que van a salir va a salir la fuerza interior, el arsenal que tenemos en el espíritu para empezar a derribar esos obstáculos. Así es. A mí me gustaría agregar algo que está implícito en todo lo que se ha dicho, que es la comunicación intrapersonal, ¿no? Esta capacidad de tener un autotermómetro, ¿no? Y empezarme a preguntar cómo me siento, ¿no? Estoy a gusto. Mi vida la quiero continuar así. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para cambiar alguna cosa? ¿Y qué no estoy dispuesto a hacer? ¿No? Este termómetro interno, esta capacidad de verme a mí, ¿no? Porque como decían tanto Lupita como Marce, esta parte en donde ya no me puedo hacer yo para ningún lado, ¿no? En el sentido de el otro no tiene la responsabilidad de cómo yo estoy o cómo yo me siento. Es la forma en la que yo he asumido la vida. Entonces, cuando tengo esa parte fina que está en permanente comunicación conmigo, hablamos de comunicación con los demás y también hablamos de la intracomunicación, cómo me comunico conmigo, qué me digo, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi termómetro? Son partes que nos ayudan a complementar estas estrategias internas y que están implícitas en lo que nos dicen Marce y Lupita. Oigan, y tengan por seguro algo, los obstáculos siempre van a estar, siempre se van a presentar, son señal de que estamos avanzando, justamente. Has visto cuando estás transitando por un camino, pues a veces el camino puede ser como muy liso y ahí la llevas, ¿no? Pero va a haber un obstáculo, ¿por qué? Porque te estás moviendo. Entonces, cuando estamos abiertos a eso, ya no nos sentimos tan amenazados por ellos, sino que nos damos cuenta, como ya hemos dicho, cuáles estrategias ya hemos construido, con qué elementos contamos y estamos abiertos para transitarlos. Así es. No sé si haya más preguntas por ahí. Sí. Sí. También hay otra pregunta que dice que si el dolor nos obliga a cambiar. Que si no, digo para mí, pero por supuesto que nos obliga a cambiar. Sí, es más que obligarnos, es una muy buena posibilidad para el cambio. Me gusta mucho pensar en los duelos, que nunca nadie, constantemente estamos siendo distintos. No somos los mismos, la vida nos va, las experiencias, la vida, las circunstancias nos van cambiando, pero el dolor es una muy buena oportunidad de cambiar para bien, si tomamos la parte positiva, como decía, porque claro que te puedes quedar en esta parte de amargura, de queja, de victimez, de sufrimiento, sin sentido, de vacío, y desde ahí pues no. Pero si yo tomo el dolor como una oportunidad, entonces sí, voy a ser, vuelvo a decir, humilde, empático, sensible, voy a aumentar mi fe, voy a descubrirme como una nueva persona, voy a descubrir nuevas cosas a mi alrededor, voy a, nuevamente utilizo esta palabra, autotrascenderme. Por supuesto que el dolor nos moldea, nos cambia, nos perfecciona incluso. Sí, bueno, hay ocasiones que, por ejemplo, muchas veces el dolor no es malo, sino al contrario, es bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, pues la verdad, la vida que llevé yo con mi papá fue demasiado fuerte que pues, es como dicen, algo inolvidable. Y la verdad, bueno, yo le doy gracias a Dios de cómo mi papá fue tan fuerte conmigo, que la verdad, pues gracias a la rigidez en la que él me trató, pues la verdad tengo lo que tengo. Tengo pues mis estudios, tengo mi casa, tengo mi familia, ¿sí? Y la verdad, pues se oye un poco feo, ¿no? Pero le doy gracias a Dios de que mi papá fue demasiado fuerte y me hizo sufrir. Desgraciadamente, pues sí, al recordar a mi papá me duele, pero pues no, gracias a él, gracias a su rigidez, soy lo que soy y tengo lo que tengo. Gracias Y por mucha decirlo, gente... don Moisés, porque eso es que decido encontrar en mi sufrimiento un sentido.
Sí, Decido pero sacar lo bueno de ahí, como quien, digo yo, quien encuentra una perla en el fondo del mar. sí, ahorita lo malo que cree que como decimos todos, no, que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Eso ahí ya es donde el error que tiene uno. Donde nos equivocamos, sí, no podemos evitarle el sufrimiento a nadie. Y yo, por ejemplo, ya mis chaparros pues ya son unos adolescentes, bueno, mayores de edad, que nunca les he pegado, nunca les he privado de nada, pero pues andan un poquito fuera de lo que debe de ser. Así que más que nada que al consentirlos también es demasiado mal, el no hacerlos sufrir. Pero pues a la vez uno dice luego, yo no quiero que mis hijos sufran, pero también es bueno que sufran un poquito, también es bueno que sufran un poquito para que de veras valoren y sientan las cosas como deben de llegar y tenerlas. Pero sí, sí, eso me pasa a mí. Así es. Muchas gracias, Moisés, por esto que nos compartes. Gracias por abrir tu corazón y compartirnos esta experiencia de vida. Muchas gracias. Carlos, no sé si hay alguna otra pregunta. Déjame checar. No, ya sería la única pregunta, la última. Ok, bien. Muy bien. Pues, ¿algo más que alguien quiera preguntar o sería ya todo? Muy bien, bueno, pues yo les pido a todos que abran por favor sus cámaras, si nos regalan una gran sonrisa para que quede la fotografía de el recuerdo. Iván Cervantes nos comience a tomar unas fotografías para que quede la evidencia de este evento. Y bueno, yo a nombre del Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial les quiero agradecer su asistencia. Han habido aquí un promedio de 50 personas y bueno, eso es bastante bueno. Gracias a todos, cuídense mucho. Acuérdense de usar siempre el cubrebocas, el lavado de manos, el distanciamiento social. Eso es algo muy importante para no contagiarnos o no recontagiarnos en este caso de COVID. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches, Carlos. Gracias, Igacem, Carlos, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en una semana para la siguiente conferencia y bueno, en 15 días nuevamente va a estar Crecer aquí con nosotros. Muy bien. Gracias, Carlos. Muchas Que pasen gracias. muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias.